Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, acá estoy volviendo con un video sobre, bueno, los acontecimientos que están pasando ahora, que bueno, me dieron mucha curiosidad a nivel astrológico, ya saben, nosotros nos movemos en ese ámbito. Para los que les interese este tipo de temas, no se olviden de suscribirse y darle like al video. Eh, y seguimos, o arrancamos, mejor dicho. Acá, bueno, acá tenemos unas imágenes. Yo quería presentar un poco lo que es la carta natal de Venezuela, que he encontrado bastantes, que son cinco, pero la primera que me aparece en internet es que, bueno, con este programa que yo uso, que es cartanatal.es, me aparecía el de la Declaración de Independencia, así que voy a usar ese. ¿Y por qué también, no? Porque directamente empecé a ver ese, busqué eh, el tema de los grados, que es lo que más uso yo en astrología, o bueno, es lo que más tengo presente, digamos. Una técnica que me ha dado mucha claridad en sentido astrológico, y mucho para investigar también. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo me puse a investigar? ¿Qué fue lo primero que me vino a la cabeza? Lo primero fue el sol. Yo ya busqué las cuestiones del sol. En este caso lo voy a dejar para después, para el segundo video. Pero ya con eso ya me dio bastantes perspectivas. A ver, el tema de lo que pasa en Venezuela es, como todo, es complicado. Obviamente, cada uno tiene su mirada. En este caso, yo igual siempre escucho a la gente que siempre dice que la política está en todo o que está por encima de todo. Bueno, yo les digo que la astrología o la cosmología o la naturaleza de las cosas está por encima de todo, aplastando a la política en ese sentido, ¿no? En el caso de decir que tal cosa puede ir por un mejor lugar o por otro, o sea, o que es bueno o malo, ¿no? Creo que la naturaleza de las cosas hace que haya polaridades, y en esas polaridades, o sea, obviamente es difícil moverse entre listo, esto está bueno, esto está bien, esto está mal, qué se hace, qué no se hace, desde el punto de vista desde lo lejos. ¿Por qué? Porque se toma partido para un lado y para el otro, pero si no se tomara ese partido, también hay que pensarlo, no se harían las cosas, no se crearían las cosas, ni terminarían las cosas, ¿no? Bueno, sacando eso, porque claro, esto es un tema muy político que toca mucho a nuestro país, al menos donde soy yo, que es soy de Argentina. Em, y bueno, hay gente que apoya, hay gente que no apoya, la mayoría no apoya, digamos. En este caso, estas protestas, estos acontecimientos que se están dando, y ahí nos adentramos más a la investigación astrológica, eh, es como pareciera un punto, bueno, podría ser un punto clave, podría ser que se termine esta etapa, pero claro, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue contra qué están protestando y cómo verlo en la carta natal, ¿no? Contra qué movimiento está protestando y contra qué movimiento. Y se me vino a la cabeza pensar en la carta natal y como de Venezuela, y como en todas las cartas de las cosas y las personas y todos nosotros, viendo Plutón en la carta natal, el movimiento de Plutón sobre nuestra carta natal inicia o termina ciclos. Es el gran cambio, podríamos decir. A nivel país también funciona muy bien, pienso yo, porque los planetas generacionales, Plutón es uno de ellos, funcionan de esa manera. Con un cambio grande a nivel social se tiene que dar con alguno de los planetas sociales. O arrancan ciclos o eh, muestran más eh, algunos puntos fuertes o no fuertes de la carta natal, ¿no? Porque claro, a mí me cuesta decir bueno o malo en ese sentido, porque es como que esas energías se tienen que dar para comenzar y terminar cosas, como bien dije antes, ¿no? Entonces, ¿a dónde me fui? Lo básico que me salió al principio, y todo esto lo estoy diciendo como más o menos me salió, ¿no? En el pensamiento y cómo fui accionando. Entonces fui a Wikipedia, o cualquier lugar, ¿no? En realidad, pero bueno, este recorte es de Wikipedia, eh, a ver cuándo comenzó el movimiento al cual se está protestando, ¿no? Y ver si algo me mostraba la carta natal o Plutón, mejor dicho, ¿no? Entonces ahí, eh, bueno, qué sé yo, a mí se me vino a la cabeza el tema de la primera presidencia o cuándo arrancó el movimiento chavista. Obviamente que todo esto no es de un día para el otro, todas las cosas se van formando y no es solo Plutón el que acciona y no solo acciona un solo punto. Pero claro, obviamente, como para un video de YouTube, para hablar de astrología, tal vez uno trata de buscar lo más interesante, ¿no?
Y en este caso a mí solo como esto es un tema amplio, ¿no? Me enfoqué en un solo punto, que es de Plutón, a ver cuál planeta tocaba. Y a ver, a mí me sorprendió, no sé si a ustedes les va a sorprender tanto como a mí, pero al menos a la gente que les interesa esto, yo creo que va a decir, ah, bueno, pará. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se daba, ¿no? En 1998 se daba como una especie de elección y asume en el 99, acá nos dice 2 de febrero de 1999, asumía Hugo Chávez, que obviamente tiene una vida aparte, todo se puede ver, toda la carta natal de él, tal vez en otro momento lo veamos. Em, en este caso, vamos a ver el tema de la asunción y en estos años, ¿no? Porque si en el 90, pero en el 98 fue la selección, claro, pero se va dando, ¿no? Porque yo hago los tránsitos del 1999, ¿sí? Y digo, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Entonces, lo más claro que veo a nivel de lo que estamos hablando, ¿no? Generacional, podríamos decir, acá vemos que Urano, Neptuno, estamos hablando de los generacionales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Urano, Neptuno y Plutón eh, tienen unos acercamientos a planetas, ¿no? En este caso, eh, hay trígonos y demás, los que saben de astrología me pueden seguir en esto. Y básico, para el que no entienda mucho de astrología, a mí me gustó ver este punto, ¿no? En ese año, en 1999, yo hice lo que sería una revolución solar, ¿no? La revolución solar me muestra que Plutón estaba en el mismo grado, ¿sí? En el mismo grado que Neptuno. Y digo, bueno, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede ser lo otro? Entonces me voy a los grados zodiacales, que es lo que más me dejó la boca abierta, ¿no? Entonces, este grado 8 de Sagitario, ¿sí? 8 recorriendo hacia el 9, fíjense que está en 8,59 y el Plutón está en 8,15, o sea, están recorriendo ese grado. Nos dice ya directamente esto, a ver si a ustedes les llama la atención esta imagen. Nos da esta imagen, 8 de Sagitario, una casa en llamas, ya directamente eso, ¿no? Entonces, a ver, a mí ya rápidamente, obviamente, vas haciendo esa conexión. Esto es como una investigación, ¿no? Pero bueno, vas haciendo esa conexión con lo que está pasando. Y, a ver, eh, qué sé yo, no tengo mucho que agregar con esto, ¿no? Ustedes ya van a entender rápidamente esto. O sea, una casa en llamas te habla de un hogar, te habla de del lugar propio y podríamos asemejarlo al país, ¿no? Fíjense que este Neptuno en Sagitario está en la carta natal de Venezuela. Así que eh, dice una casa en llamas, acá pone, yo lo puse para hacer en I a esto, ¿no? Agrega unos bomberos ahí y demás porque no sé, no puso solo una casa en llamas, ¿no? Así que esto podríamos decir que esto en la imagen no está, pero la casa en llamas se refiere a algo como, bueno, tu patria, todo se incendia, se cae, se quema, se hace humo, se evapora, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver, ya la imagen a mí ya me volvió loco, ¿no? Entonces, vamos a la descripción de esa imagen. Fíjense que dice una casa en llamas y nos dice carácter ambicioso, magnánimo y apasionado, dotado de una voluntad inquebrantable que le trae éxito y fama. Bajo la influencia de circunstancias externas imprevisibles, la vida da un giro inesperado. La estrella fija, real, Antares promete gloria y poder, pero también convulsiones, calumnias y violencia. Si en la carta natal el medio cielo y o planetas importantes están en conjunción con este grado, dentro de un orbe de 5 grados, esto anuncia honores, dignidades muy elevadas. Si la carta natal indica inspiración y altruismo, en algunos casos específicos, las acciones están impulsadas por una gran visión humanista que va mucho más allá del alcance de la vida ordinaria. A ver, y acá arrancamos, ¿no? Es difícil tener alguna diferencia entre bien y mal o, o sacarlo de la perspectiva tal vez política que pueda llegar a tener alguno. Desde la investigación astrológica, o al menos yo puedo dar mi opinión, ¿no? En este sentido, yo creo que eh, fíjense, ya primero lo loco es que Neptuno esté en el mismo lugar que Plutón ese año en el que esta persona, o sea, Hugo Chávez, ¿por qué pongo a Hugo Chávez? Porque Hugo Chávez es la representación de este plano astrológico que estamos viendo, ¿sí? De esto que estamos viendo. Fíjense que, ¿qué se alcanza en ese momento? O sea, a partir de ese movimiento, o sea, Venezuela tiene mucha preponderancia en la región, se une con otros países y demás. Hay que tener toda la visión, ¿no? La visión política. Por eso digo yo que la astrología está, o la cosmología, la naturaleza de la realidad, está por encima de la política. Entonces hay que verlo desde ahí.
desde arriba, ¿no? Entonces, em, hubo éxito y fama en ese momento para, a partir, este personaje, Hugo Chávez es el personaje que lleva a cabo esta secuencia, escena que nos presenta la naturaleza o Dios, como podríamos decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hubo éxito y fama en ese momento? Yo creo que sí, se impulsa por una gran visión humanística desde el discurso que ellos están dando, o el movimiento estaba dando, sí. Entonces, justo es elegido presidente o asume de presidente. Ustedes fíjense que la astrología se toma así, ¿no? Que, por ejemplo, si Plutón acá, fíjense, ¿no? Si Plutón ya viene caminando, tarda mucho Plutón en pasar por los signos, ¿no? Entonces, si ya viene transcurriendo grados anteriores, ya empieza a hacer efecto sobre ese Neptuno. Y de hecho, ese Neptuno ya está impregnado en lo que es la carta natal del país Venezuela. Cuando Plutón pasa por ese lugar, podríamos decir que es como que lo realza o nos da una muestra bastante clara de eso, ¿sí? Em, y también cuando va pasando, obviamente la parte más alta, y justo tiene que ser elegido presidente, ¿no? Fíjense ahí el mapeo que hacemos con los astros y con la materia, con la parte terrenal, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? Que yo quiero que se lo vayan imaginando, o quiero dar una idea de cómo yo me lo voy imaginando, ¿no? Bueno, para eso usamos esto, ¿no? La simbología que aparece, esto yo no lo puse, pero la casa en llamas sí era. ¿Qué quería decir acá? Para no perderme. Que todas las cuestiones que aparezcan acá se van a dar, o sea, lo bueno y lo malo, porque nosotros en conceptos de las palabras que diga o de violencia o esto que lo otro son todas cosas que suceden, hay yin y yang en todo. Cuando se trata del planeta pasando por el mismo lugar, no es un aspecto rojo ni azul, vamos a decirlo, porque rojos y azules es que sería rojo más incómodo, azules con mucha más comodidad o como que vibran en sintonía, serían los planetas, ¿no? Entonces se darían cosas positivas, entre comillas, y incómodas cosas negativas, entre comillas, pero todo es para el aprendizaje y crecimiento, se podría decir. Así que Plutón está en conjunción, así que daría las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y con esto quería decir, ¿no? Que hay mucho para explicar sobre esto. Quería ir un poco más rápido, obviamente, pero fíjense las características que nos da. Más abajo, forma parte de otra explicación, sí, de otra explicación, pero que no tiene símbolos. Pero fíjense lo que dice. El honor y las riquezas terminan en ruina y violencia. ¿Y qué pasa acá? Cuando nosotros vemos, bueno, lo voy a leer todo porque así lo aclaramos todo junto, ¿no? Ruina o violencia, junto con la cuadratura de Virgo, terrenal y discriminante, dice así, ¿no? No, discriminante, sí, discriminante. Y el agitado y activo Sagitario forman uno de los grados del zodiaco más peligrosos a nivel personal. Hay inteligencia, vamos a hacerlo así porque si no me pierdo, hay inteligencia de algún modo, pero puede conducir solo a situaciones volátiles, problemáticas, conflictos, incendios, explosiones, accidentes o posibles problemas de salud debido a la inquietud y el descuido. Estoy tratando de leerlo más lento, ¿no? Porque yo a veces lo leo rápido. Los supervivientes de este grado se vuelven expertos en el manejo de situaciones negativas y desagradables. Y en realidad se benefician de ellas, pero el ciclo de riesgo continúa. Bueno, dice, las vocaciones favorecen el ejército y la política. Ya quiero hablar de eso, ¿no? Pero el ejército y la política. Los estudios eclesiásticos, la investigación con sustancias químicas peligrosas, explosivos. No es romántico. A ver, así lo leo yo siempre en mi cabeza rápido, ¿viste? Sin coma, sin punto, nada, así que lo estoy tratando de leer lento. Pero, a ver, es claro, o sea, si vamos por lo más tonto en la conexión, sería, listo, ejército y política. ¿Quién asumía un comandante? No sé, bueno, no sé si era comandante, pero era militar, en política. A ver, y digo de vuelta, Plutón caía justo en ese momento, en ese grado, y es la exposición máxima de esas energías. Pero, o sea, esto ya se viene dando, ya lo vemos con la historia de cómo viene antes Venezuela y demás, y bueno, eso se ve en la carta natal también, pero ahora estamos con este de Plutón. La muestra, o sea, honor y riquezas que terminan en ruina y violencia, ya arrancada por ahí. Honor y riquezas que terminaban en violencia. A ver, este es como un comienzo del ciclo. Ustedes recuerden que Plutón va a seguir su camino y esto ya está puesto en la carta natal de
de Venezuela. En tal caso, cuando Plutón esté en otro lugar favorable a eso, tal vez esa muestra le dé cosas, el lado más favorable de esas cosas, ¿sí? Tal vez el honor y riquezas. Y acá es honor, riquezas que terminan en violencia y demás cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo? A eso voy, ¿no? Esas conexiones las que son las que tenemos que hacer, que eso es lo que estamos viendo a lo largo del tiempo, pasando el ciclo este, ¿verdad? Así que después nos dice, bueno, es que es un grado peligroso, nos pone a nivel personal, podríamos dejarle eso de costado porque diga del nivel personal, pero se puede tomar a nivel país, ¿sí? Esto hay que hacerlo en relación a nivel país. Entonces, fíjense que dice acá, incendios, explosiones, accidentes. Todo va referido a lo mismo como en este grado, ¿no? Casi todas las descripciones van por ese lado. Los estudios eclesiásticos, la investigación con sustancias químicas peligrosas, explosivos, va todo también relacionado con eso. El combustible, fíjense que Venezuela, no sé si es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, y eso es incendiario, es químico, explosivo. eh, y bueno, acá obviamente nos pone favorece con eso. El movimiento chavista fue favorecido con eso, por más que, obviamente, acá hay que tomar todo, ¿no? Esta es una investigación un poco que releva todo, por eso la naturaleza en realidad está por encima de la política. Si vos ves ahora la producción de petróleo decayó, ¿no? Y acá están todas las cosas. En su momento fue una explosión, tuvieron el precio más alto en su momento de lo que es el barril de petróleo, se favorecieron de eso, y todo esto termina en ruina y en violencia. A ver, las dos cosas están. A eso me refiero, honor y riquezas que terminan en ruina y violencia. Entonces, este fue el ciclo que inició, que sobreexaltó con las presidencias, con el inicio de las presidencias de Hugo Chávez o el movimiento chavista, y que tenía ya en el futuro asegurado esto, como que el ciclo iba a terminar en esto. Obviamente, todos los planetas confluyen y no es solamente este punto en la carta natal, lo que se va moviendo es todo, ¿no? Así que bueno, acá tenemos esa parte. Después, del mismo grado 8, un pozo de petróleo en llamas en el que los hombres vierten grandes cantidades de agua. Un pozo de petróleo, esa es la imagen. O sea, que está prendida a fuego, fíjense ustedes. El tema que se refiere a las grandes cantidades de agua es como que o sea, yo lo entiendo como que se gastan, y hay una explicación, ahora yo lo voy a poner, ¿no? Pero como que ya me viene a la cabeza de como que el agua es difícil que apague ese fuego, ¿no? Ese tipo de fuego. Porque la materia que se está, yo no soy técnico en esto, ¿no? Pero es como que yo siento que esta imagen te da a pensar que hay esfuerzos que se hacen para no desaprovechar ese petróleo, esas cosas, o esa energía o ese fuego, que son inútiles, como que no se puede. Entonces, eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Después con la descripción un poco se me fue aclarando más, ¿no? Una persona, esta sería la descripción de ahí. Una persona, vamos a leerlo así, porque yo ya empiezo a leerlo rápido, vamos a leerlo despacio. Una persona de dos caras que puede concentrarse con buenos resultados. Cuando está afligido, afligido acá quiere decir como que, bueno, tiene aspectos negativos y estas cosas, ¿no? En este caso estamos leyendo que Plutón pasa por ahí y activa todo. Sus esfuerzos se dispersan y se dispersan. Este grado contribuye a una filosofía de todo o nada. Y ustedes recuerden, yo estoy tratando de que ustedes se imaginen, como yo lo imagino en la cabeza, de que esto está representado por ese personaje o por el movimiento chavista, a todo o nada. Se arriesga mucho incluso cuando su vida está en juego. Sin embargo, si pierde, se mantiene alegre. Mantendrá su optimismo incluso cuando se le relegue a la posición más baja y seguirá siendo optimista y alegre. Yo esto lo veo, ahora estoy viendo muchas notas de gente venezolana, de hecho conozco bastantes personas de Venezuela, que yo siempre le digo a todas las personas que conozco que ellos son muy alegres y en la posición que están y ahora que le hacen nota y todo, no pierden la esperanza y también siguen luchando dentro, obviamente dentro de su cosmos en donde están ellos, ¿no? A nosotros no podemos llegar a entender, no estamos en su patria, no estamos en su lugar, no estamos en esa pérdida, en ese éxodo, ¿no? Y yo los veo de esta manera, ¿no? Está en la carta natal de Venezuela, por ende, en toda su gente, ¿no? Y bueno, de hecho también el todo o nada, estando impregnado en la población, sacando que Plutón pase por ahí y muestre una fuerza mucho más fuerte en ese momento, ¿no? A partir de ese momento. Sino que ya de hecho de por sí, de cómo es la historia anterior también, de cómo hay golpes de estados, hay protestas siempre,
contra este movimiento también las hay, también las hubo, ¿sí? Es una energía de todo nada y de alegría al mismo tiempo, ¿no? La sociedad venezolana. Mantendrá su optimismo incluso cuando se le relega a posiciones más bajas y seguirá siendo optimista y alegre. Puede ser el sirviente de sirvientes que esparcen su alegría a su alrededor en una existencia sencilla sin la menor queja. No dañan a nadie, pero muchos pueden sentirse alentados por su espíritu indestructible. Bueno, pensé que decía otra palabra ahí, pero dice alentados, que es verdad. O sea, no sé, en ese espíritu que tienen es verdad. Y de hecho, el movimiento, por algo, el movimiento no digo que partió solo de Venezuela, hay otros, movió a mucha parte de Latinoamérica, ¿no? O sea, y son épocas, ¿no? A veces que lo que llaman izquierda, derecha, son épocas. Recuerden, veámoslo desde una perspectiva de la naturaleza, ¿no? Del humano y de lo que conocemos como esta realidad. Irradian optimismo y confianza en la mañana. Bueno, ahí, no sé, esa especificación es como que nos queda... miren, mira, acá me confundí. O sea, esta descripción no sería del pozo de petróleo en llamas. Pero bueno, es también del grado 8, ¿no? Esto debería haber estado arriba. Claro, yo lo saqué de acá y lo puse de título en la anterior de arriba. Pero bueno, ahora sí viene la descripción esa. Denota a alguien, porque claro, ¿a qué se refería esto con el símbolo, no? Denota a alguien dotado de un grado de riqueza mental, pero que es algo difuso e irregular, que acá también concuerda con lo de arriba, ¿no? Que decía disperso. Tiene algunas cualidades nobles y un buen poder intelectual, pero es débil en la aplicación del método. Aún así, tiene sabiduría y puede dirigir con fuerza magnética y propósito. Es un símbolo de retención. Después abajo, afecta a los ojos, accidentes, una persona de dos caras que puede concentrarse con buenos resultados, afligido, los esfuerzos se dispersan, otra vez, a menudo, digamos, una persona alta, o si está afligido, si tiene un mal aspecto, es un enano, riquezas u honores, presagio de problemas y desgracia, vaso linfático derecho. Acá también, ¿no? Hay que ver cómo fue el tema de- de la enfermedad de Chávez, pero bueno, eso ya es muy de ahí, tendremos que ir a la carta de él, ¿no? Un hombre público, un conferenciante, un político, un orador en el sentido sonoro. También denota una persona literaria o aficionada a la literatura. Y fíjense, ¿no? Esto fue lo que más resaltó en esa época del personaje, o sea, todo se centra en el personaje, se cuadra ahí, pero representa a la sociedad, podríamos decir, venezolana en su momento, y es todo esto, ¿no? A todo nada, el pozo de petróleo, y en esto muestra como, acá me da la descripción que yo les había dicho, ¿no? Como lo que me daba la imagen a mí en mi pensamiento, como difuso e irregular. Esto de gastar el agua para tratar de apagar ese fuego es como un poco inútil, ¿no? Es como desperdicio de energía o de cosas, mientras también vas perdiendo ese pozo de petróleo que sería la energía o lo que tenés o el químico y demás cosas, ¿no? Que sería algo natural también de ahí. O sea, como que perdés una naturaleza con la otra, ¿no? Porque el agua, no sé si es propia de ahí, pero también se puede tomar cualquier clase de agua para apagar lo otro, el fuego y el químico. Entonces, eso de la irregularidad aparece. Y después siempre muestra un poco esto de un hombre como público, como riquezas, honores, ahí como sobreexaltado en ese estilo y que termina con esto mal, digamos, ¿no? Podríamos decir. Después abajo, ¿no? Tengo la última, que sería una de las últimas descripciones, que sería una pira ardiente. Todo es fuego, todo es ardiente. En este grado de Sagitario es muy así, ¿no? Yo la otra vez, bueno, charlaba con alguien que sería, esto debe estar en muchas cartas de muchos boxeadores, tal vez algún criminal seguramente también, o gente que llegue, o cosas políticas, o cosas así, que vos llegues a un lugar y estés todo el tiempo combatiendo y que tengas ese honor, que llegues a algún puesto en donde se proclame honor o riquezas o cosas así, en donde después también como que termina mal. Por ejemplo, un boxeador llega a la cima y no siempre se va a quedar ahí. Y todo es combatir, fuego físico, todo eso, ¿no? Y después termina perdiendo con alguien y como que termina mal, puede llegar a terminar mal, ¿no? O su esencia va por ese lado. Y bueno, son personajes, ¿no? En esta escenografía que tenemos de mundo, son personajes, ¿no? Fíjense.
Fuego, ya sea sentido real o figurado, el elemento ardiente interviene aquí. Literalmente puede presagiar un trabajo relacionado con el fuego. Y a ver, y el fuego está relacionado con muchas cosas. A ver, y ya directamente el petróleo se usa como combustión, ¿no? O sea, los destilados y demás, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero más que nada para energía, combustión, movimiento. Y de hecho es un país bastante militar. O sea, hoy lo es y lo ha sido antes también, por algo tiene el poder de quedarse en lo que es la dictadura ahora, ¿no? Eh, o un accidente debido al mismo. Y bueno, y el fuego como que representa eso, al menos pienso yo eso, ¿no? Pero bueno, se puede asemejar con varias cosas. En sentido figurado, pero a un material puede indicar fiebre, consumo físico debido ya sea a la llama de una pasión demasiado viva o a la falta de equilibrio entre la prisa de una oleada espiritual y los límites de resistencia del cuerpo. Lleven esto a nivel o social o mismo del país, ¿no? Em, ah, eh, por ejemplo, el gasto de esas energías que vienen del petróleo, de esas explosiones, de su propia gente, ¿no? Porque, digamos, en el sentido económico también podemos llevarlo en eso, ahora le podemos hacer referencia, que, por ejemplo, ese movimiento, porque recuerden que Plutón estaba iniciando o estaba sobreexaltando, este, o, sí, iniciando, sobreexaltando, haciendo un gran cambio sobre esto, y la gran muestra fue ese inicio del movimiento chavista. Entonces, podríamos decir que ese movimiento llevaría a cabo estas cosas, ¿sí? Eh, Probar la resistencia al pueblo venezolano, podría ser llevarla al máximo la economía por ese ideal, ese tipo de muestra de honor y de cosas, porque el ideal aparecía en la primera parte. Y bueno, el resto de la carta también, ¿no? Dice, o a la ruina financiera. Bueno, ya directamente, miren, no había leído lo siguiente, pero los límites de resistencia del cuerpo o a la ruina financiera y a la destrucción rápida de la propia sustancia. Esto es lo que está pasando con el país, esto es lo que inició ese movimiento. Político de esta cosa, vos estás hablando del lado de la derecha o de la izquierda. A ver, lo estamos viendo de la posición astrológica, ¿sí? Y vamos a aclarar que estos grados ya están canalizados desde hace 100 años, no los escribí yo. Así que yo trato de investigar a ver qué relación, cómo se mapea los cielos con esto, ¿no? Con esto que yo puedo leer acá, y con la astrología, haciendo el cálculo de las transiciones del planeta, cuál toca a cuál. Y bueno, es largo, pero a mí me pareció bastante llamativo. En el sentido no material, actividad caprichosa e inquieto, pero sin objetivo, entusiasmo o terquedad. Fíjense todas las características que está dando esto. O ambos juntos. Inspiración o visiones de un fanático. Fíjense, el movimiento ese eh, no sé, se visualizaba muy así, o sea, como que a mí me hace mucho, me lo empareja bien esto. Voy a utilizar esto, ¿no? Mapea bien con la realidad estas características. Eh, Trabajo febril. ¿Qué sería trabajo febril? Bueno, sin rumbo, sin fruto, entusiasmo disperso y agotamiento precoz de las propias energías, sacrificio de cualquier otra cosa, siempre que el ideal o punto de vista de uno triunfe, con exactamente las mismas probabilidades de fracasar. Esto es una muestra clara de eso, de ese tipo de movimiento. Eh, bueno, no sé si ustedes están haciendo el mismo clic que yo, pero a mí me emociona ver esto así acá. Bueno, dolores ardientes. La batalla de la vida arderá con un fuego abrasador que, sin embargo, arrojará su resplandor sobre la personalidad del nativo. Esto es lo que digo a nivel social y esa persona, ese movimiento era la muestra de eso, ¿no? Incluso si está destinado a la muerte temprana. Habrá sido prominente y puede haber elegido una carrera que lo lleve al centro de atención. Es que es así, ¿no? O sea, ese personaje y Venezuela entera. La carrera en sí, ya sea literaria, política o forense, tendrá que ser determinada por la carta en su conjunto. Obviamente, nosotros estamos viendo solo el punto de Neptuno, ¿sí? Este símbolo es indicativo de una naturaleza entusiasta e inspiradora, altamente impulsiva y obstinada, pero con un propósito definido en la vida al que todos los demás está subordinado. O sea, el propósito definido en la vida, o sea, esa energía era, vamos para ese lado y todo está subordinado a eso, y que es así. No tengo que aclarar más cosas, ¿no? Puede ser un visionario o un hombre consumido por el fuego, de un genio sutil, pero su naturaleza poco práctica lo someterá a severos castigos.
A nivel económico, lo que te puede decir desde el punto de vista de la derecha, te puede decir que su forma de sostener la economía no va. Y con el tiempo, en ese caso, se le dio la razón, sumado a un montón de otras cosas, ¿no? Y que, y que no sé, de la izquierda te podría decir otro montón de cosas también. Acá hay que tomar las dos cosas, ¿no? Pero a nivel astrológico nos da las dos cosas. Esto, la astrología no perdona ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, ¿por qué estoy mencionando esos dos grupos? Porque obviamente que el tema de Venezuela trae este tipo de cosas, más allá del apoyo a Venezuela, ¿no? Le someterá a severos castigos y después de una experiencia corta y febril, el recipiente de sus poderes vitales se agotará. Es un grado de celo. Bueno, hasta ahí, hasta acá llegó con este grado. Tiene algunas cosas más, hay algunas explicaciones más que son más cortas o remiten a lo mismo, así que no las agregué. Y la simbología es más o menos parecida. Yo quería estos que agregaban bastante lugar, ¿no? A ver, todo lo que está puesto acá no lo escribí yo. Obviamente voy tratando de sacar conclusiones, tiro algunas ideas, algunas opiniones tal vez, y que sí, no se puede no hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay que tratar, yo siempre trato de que vaya por un lugar más limpio y examinando lo que sería la naturaleza de la realidad. Y bueno, acá buscas algunas predicciones, algunas comprobaciones también. Así que bueno, voy a terminar este video acá por esto. Este punto tiene mucho que hablar porque está conectado con otras cosas. Y también podemos ver que esa época, y fíjense antes, y ya con esto termino, fíjense, antes ese Plutón pasaba por sobre Urano y Marte. Yo no me puse a ver esos grados ni qué pasaba en la historia de Venezuela, porque me puse a ver lo que hoy es el ciclo que hoy está siguiendo o terminando, ¿no? O está llegando a un punto, o uno de los puntos de violencia iniciados en ese momento, ¿no? Sí se puede ver más adelante, porque es una historia más próxima, que sería como aproximadamente 2002, 2003, ahora ya no recuerdo la fecha, o no me acuerdo si era 2005, Plutón pasaba por encima de este Saturno, seguía activando cosas. A ver, este es generacional con generacional, Plutón con Neptuno. Después es Plutón con Saturno, así que habría que ver qué pasaba en esos momentos en donde Plutón se acercaba, pasaba por encima de Saturno y lo pasaba, ¿no? Después pasó por la Luna, bueno, tal vez más adelante haga uno de estos. Déjenme en sus comentarios a ver si ustedes qué preferirían, si vamos a ver la carta de Maduro, carta de Chávez, carta tal vez de la oposición, carta de Plutón pasando por Saturno. Así que bueno, les dejo un saludito y nos estamos viendo.